el 28 de glucosa. Porque quizás en la bacteriana es alta. ¿Qué? Papi. Porque disminuyen infección viral. Ok. El estudiante Paladines. Sí, doctor. ¿Por qué no puede ser una encefalitis viral este paciente? Una encefalitis viral. Por la sintomatología clínica del paciente que nos indicarían más bien a este encuadre de una meningitis. La sintomatología del paciente le indica que ¿qué? Nos indicaría más una meningitis. Y si él tiene, por ejemplo, si esta paciente tiene agrandamiento de los nódulos linfáticos cervicales múltiples, ¿qué virus se le viene a la cabeza primero? Ninguno. La verdad es que no, doctor. Okay. Señor Daluz. Sí, doctora, dígame. ¿Usted también piensa que es una encefalitis viral? ¿Una meningitis viral? Sí, si bien en el caso se parecía, tenía como que un campo muy amplio de diagnósticos diferenciales, como la encefalitis y meningitis herpética, y también otros tipos como el virus de Steinbach, pero entre la prueba de líquido cefalorraquídeo que salió turbio, y esto es como que más característico como de una meningitis viral o también de una meningitis tuberculosa, pero la paciente no mostraba inmunocompetencias, por eso es que es más posible que sea como una meningitis viral, pero aunque si bien miramos en la prueba de líquido cefalorraquídeo, más parece una meningitis bacteriana. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué parece meningitis bacteriana? Porque tiene la glucosa baja, tiene lo otro que tiene las proteínas tiene alta, y esto es característico de una meningitis bacteriana. También, como usted dijo antes, no había, en este caso no había inflamación de ganglios, sino esto nos daría a pensar a algún virus como el Steinbach. Como el Epstein-Barr. Sí, Steinbach. Mm. En esa enfermedad hay inflamación de ganglios. Esta paciente presenta con un gran dolor de cabeza que dice que es el peor dolor de cabeza de su vida.
¿Qué opina usted, señor Daluz, de esa presentación clínica? Esa presentación clínica podría entrar en muchos problemas. Puede ser, si somos pacientes al día con eso, podemos pensar cualquier cuadro, con migraña, meningitis viral, meningitis bacteriana, tuberculosa, encefalitis. Pues, el campo es muy amplio, es por eso que con las pruebas que se realizaron nos ayudaron como que a distinguir ciertos diagnósticos. También si hubiera mostrado alguna resonancia también nos ayudaría al caso, porque en una meningitis, con una encefalitis, por el virus simple, hay un daño. ¿Cuál virus simple? Temporal. ¿Cuál es el virus simple? Virus del herpes simple. Hay un daño en una tomografía, se le daría un daño temporal, que eso es como que un poco terrorífico. Y también nos ayudaría en también si es una por meningitis, porque nos mostraría la inflamación y por eso es que digamos, más bien nos guiamos por el líquido cefalorraquídeo y la clínica. Por eso es que llegamos a clínica. El estudiante Lor o la estudiante Lor. Sí, doctora. A ver, señor. Si este paciente tiene nódulos cervicales grandes, podría tratarse también de un linfoma. Sí, doctora. ¿Podría tratarse esto de una meningitis no infecciosa? O sea, yo sí lo pensé, pero en el caso nos quedamos por el laboratorio, más que nada, porque decía que no se encontraban microorganismos y por eso no creía tanto que fuera, que se tratara de una no infecciosa, por lo que a nivel de licocefalorraquídeo no se encontraron los microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? O sea, no se encontró como bacterias, porque decían que era turbio y incoloro el estudio de líquido cefalorraquídeo, más la glucosa baja y las proteínas elevadas. ¿Y eso le indica que es no infeccioso? O sea, eso me ayuda a identificar un poco. ¿Y usted qué cree? ¿Que las meningitis virales no son infecciosas? Sí. Entonces, ¿por qué no puede ser una meningitis no infecciosa? Puede ser porque a nivel de... Es que yo leí que igual son muy parecidos los niveles de los síntomas que presenta la infección con la no infecciosa. Cuando estás que le rodeas y le das vuelta, parece político, cuando dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta las palabras y no terminan diciendo nada. Te vuelvo a repetir otra vez el planteamiento. Si tienes ganglios grandes, todos los linfáticos grandes... Porque no tiene la clínica oncológica como una pérdida de peso. Y además también se hicieron, creo que estudios, y se salieron negativos. ¿Qué estudios se hicieron? Se hicieron la coriónica humana, si no me equivoco. La coriónica humana, ¿qué es eso? Y también la BCG también estaba normal. ¿Y qué tiene que ver la BCG? Que suele estar un poco elevada en procesos oncológicos.
A ustedes se los saca del tema un poquito más, pero no pueden pensar más. No. Sinceramente es impresionante, es impresionante. Si solamente se limitan a la diapositiva, de ahí no salen más. No son capaces de poder sustentar con argumentos claros y contundentes lo que ustedes están afirmando. Es impresionante. Y eso que están sin cámara, que están con el Google al lado, con el celular al lado, pero no, es cuestión, simplemente esto, la medicina es de pensar. Señor Pozo. Dígame, doctor. ¿Cómo usted hubiera podido diagnosticar que sea una meningitis carcinomatosa? Yo soy un médico que estoy haciendo una evaluación conjunta con usted y yo le digo, ¿sabe qué, doctor Pozo? A mí me parece que esos ganglios no son reactivos a un cuadro infeccioso banal. De pronto hay un cáncer ahí subyacente y ha debutado con una meningitis carcinomatosa. Entonces usted, como buen médico que es, me refuta y me dice, no, doctora, no puede ser eso por tal y tal razón. Escucho las razones. A ver, primero que al paciente, en las imágenes que se muestran en el caso clínico, no muestra alguna alteración en el parénquima. O sea, para decir bueno, no en el parénquima, sino en general. Entonces no puede decir que haya signos de eso. También en los... ¿De qué parénquima? ¿De qué me habla, señor? ¿De qué me habla? ¿De qué? Perdón, o sea, hablo de las meningitis. No hay signos radiológicos que me indiquen que haya tiene una reacción de una meningitis carcinomatosa. ¿Y cuál es la diferencia entre las imágenes de una meningitis carcinomatosa y una meningitis bacteriana o una meningitis viral? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo usted puede decir que esta radiografía de esta imagen de este paciente es por meningitis carcinomatosa y esta imagen de este paciente es una meningitis bacteriana? ¿Cómo puede diferenciar? ¿Tiene ojo clínico para ver células malignas? Por favor. O sea, entendería porque podría encontrar... O sea, otra cosa que también estaba pensando con lo que me dice, es porque el laboratorio, el BCG y la proteína C reactiva se encuentran normales y esos marcadores de inflamación generalmente se encuentran elevados en los procesos cancerosos. Entonces, ¿Quién le ha dicho eso? Eso está elevado en los procesos inflamatorios cualquiera. Claro, los reactantes de fase aguda. Entonces, si es por eso, pues entonces tampoco tiene meningitis, pues, según lo que ustedes me están diciendo. O sea, los laboratorios están normal. Por eso, pues. Entonces, si usted se afirma en ese diagnóstico, entonces no hay meningitis. No, pero tampoco, bueno, entiendo lo que me dice, pero lo que me hace pensar en meningitis es la evaluación de líquido cefalorraquídeo. Pero los laboratorios que expresan que esos reactantes de fase aguda están normales. Usted quiere ir al laboratorio de líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos al laboratorio de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la diferencia entre ese líquido cefalorraquídeo y una meningitis carcinomatosa? ¿Cómo puedo yo saber que eso no es carcinomatosa o sí es carcinomatosa? Porque, o sea, el conteo de proteínas está aumentado y el conteo de glucosa está disminuido. Entonces, ahí yo sé que es bacteriano. O sea que usted no estudió bien las causas de hipoglucurraquia.
Una de las causas de hipoglucorraquia, de meningitis no infecciosa, es justamente la meningitis carcinomatosa. Bueno, señores, grupo 9. Pueden retirarse los del grupo 8, por favor. Doctora, dice mi compañero Brian Villalba si lo puede aceptar, por favor. Está en sala de espera. ¿Y por qué está en sala de espera? Porque si empezamos la clase hace rato. No, él ya estaba hace rato, pero no está en Milagro y donde él vive está que se le va el internet, eso me dice. Y a cada rato entra y sale. Disculpe. Ya, doctora, ya entré, muchas gracias. Bueno. A ver, la señorita Quintanilla. Ya, buenas noches, doctora. Compañero, siguiente, por favor. Ya, el motivo de la consulta, tenemos pérdida sensorial asimétrica y parestesias en brazos y piernas y destreza alterada. Siguiente, por favor. Ya. En los datos de filiación tenemos que una mujer, de sexo femenino, edad de 52 años de edad, raza blanca, la ocupación secretaria, el estado civil casada y el religión no refiere. Siguiente, por favor. En los antecedentes ginecobstétricos, la fecha de la última menstruación, el número de hijos, de los partos y los abortos no refieren. Siguiente, por favor. En los hábitos y los emuntorios, en la parte de los tóxicos, refiere tabaquismo. Ella consumía 25 paquetes por año, alcohol y drogas, el café no refiere. La alimentación, dieta y sueño tampoco refiere, y los emuntorios, tanto orina como en heces, sin anormalidad. Siguiente, por favor. En los antecedentes patológicos personales, en la enfermedad de la niñez, no refiere, en la enfermedad de la adultez, refiere el fenómeno de Raynaud hace algunos años atrás, intervención quirúrgica, traumatismos, intoxicaciones, alergias, transfusiones sanguíneas y medicamentos no refiere, pero en antecedentes patológicos familiares, refiere que la madre tiene diabetes y cáncer de mama, el padre falleció con una cardiopatía, en la hermana tiene miastenia gravis y el hermano colitis ulcerosa, y en los hijos no refiere. Siguiente. En la evolución, primero tenemos que 5 meses antes, nuestra paciente empezó a sentir que sus manos y sus pies estaban envueltas en vendas. Y esto era en un predominio tanto en la mano y en el brazo derecho, y en el pie y la pierna izquierda. Y 2 meses antes de su evaluación,
ella nota una dificultad en la motricidad fina y en el reconocimiento de objetos al sentir en ambas manos. Y luego, varias semanas después de su evaluación, ella tiene una sensación de desequilibrio al cerrar los ojos, pero no se cae. Ella también siente una inestabilidad al caminar, un entumecimiento y hormigueo en ambas manos y brazos, y un dolor punzante e intermitente en las manos. Siguiente. Al momento del ingreso le realizan unos exámenes. Le realizan un hemograma completo, tanto el panel químico y los electrolíticos séricos, y los cuales se encuentran normales. Los anticuerpos de lana se encuentran positivos, y el factor reumatoide, ella tiene 381 unidades internacionales por mililitro y el valor normal es 3. En la rayos X de tórax le realizan una rayos X de tórax, una TAC con contraste de abdomen y pelvis, las cuales se encuentran normales. Ella acude al gastroenterólogo porque pierde peso, entonces le realiza una esofagogastroduodenoscopía y le detectan una gastritis leve. Luego le realizan una biopsia de estómago y le diagnostican una gastritis crónica. Siguiente, por favor. En el examen físico tenemos que en la inspección general, nuestra paciente, de sexo femenino de 52 años de edad, que aparenta la edad que dice tener, con biotipo morfológico longilíneo. Al momento de la inspección, la paciente se encuentra en posición sentada, orientada en las 3 esferas, se encuentra vigil y es colaborativa al interrogatorio. En el momento de los signos vitales, su presión arterial es 100 a 75 milímetros de mercurio, temperatura 36.1 grados centígrados, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto y su saturación 98%. Siguiente, por favor. El examen neurológico se comprobó, en el examen neurológico se comprobó que tanto el estado de ánimo, la memoria, el lenguaje y los pares craneales eran normales. Por otro lado, la paciente presentaba atrofia muy leve de los músculos intrínsecos de ambas manos, sin evidencia de una atrofia muscular o fasciculaciones en otros lugares. El tono y la fuerza muscular eran normales y simétricos. Y lo que sí llamó la atención es que hubo un movimiento sutil del pronador del brazo derecho, y las pruebas del dedo a la nariz y al talón a la espinilla fueron normales. También se le pidió a la paciente que realice una especie de golpeteo sucesivo de la mano sobre una mesa. Y este golpeteo del dedo índice en la articulación interfalángica del pulgar se ralentizaron ligeramente en el dedo derecho en comparación con el dedo izquierdo. Y también se le realizó una prueba de Romberg, de la cual se encuentra presente, y en el cual el paciente se balanceó levemente sin vacilar e informó que se sentía inestable. Siguiente. Ya. En el examen por reflejos, los reflejos del bíceps, del tríceps, el braquiorradial y los flexores de los dedos estaban ausentes en el lado derecho, pero estaban positivos con un valor de 2 en el lado izquierdo. Y los reflejos patelares fueron positivos en la parte derecha y ausentes en el lado izquierdo. Y los reflejos del tobillo estaban ausentes bilateralmente. Y los reflejos plantares eran flexores. La marcha era normal. Su sentido de la vibración estaba severamente disminuido en los dedos y en el antebrazo del lado derecho. Y no era muy severamente en el lado izquierdo. Y también tenía una dificultad para identificar las monedas con cualquier mano cuando tenía los ojos cerrados. Y esta dificultad fue más pronunciada en el lado derecho que en el lado izquierdo. Siguiente. El diagnóstico sindrómico, como vimos previamente, esta paciente tiene
conjuntos de síntomas sensoriales positivos, es decir, opresión, parestesias y los dolores punzantes, lo cual puede estar asociado a algún tipo de excitación espontánea de los nervios. Y también tienes síntomas sensoriales negativos, es decir, pérdida de la sensibilidad en las manos y la pérdida de sensibilidad en los pies. Y asimismo una incapacidad para reconocer los objetos por el tacto. Y también una destreza disminuida y un equilibrio deficiente. Entonces, lo cual nos hizo inferir que la paciente puede tener algún tipo de pérdida de la función o algún problema con la estructura del nervio sensorial. Es por eso que creemos que el diagnóstico sindrómico puede ser una neuropatía periférica. Siguiente. Ábrelo ahí en la computadora. Ya. En los diagnósticos diferenciales tenemos, en primer lugar, la ganglionopatía de la raíz dorsal, el síndrome de Lewis-Sommer, la neuropatía vasculítica. Siguiente, por favor. La lesión o compresión medular, lesión de los nervios periféricos y esclerosis múltiple. Ahora, atrás, por favor. Ahora, tomando en cuenta el cuadro clínico de la paciente, se descartó que existiera algún daño en el sistema nervioso central, ya que en el examen físico no hubo las suficientes razones para pensar en algún daño a nivel de la médula, o en el tronco o en la parte del cerebro. Tampoco tuvo evidencia de algún signo nervioso que sugiera el compromiso del tronco encefálico o algún estado mental que sugiera un compromiso de los hemisferios como tal en sí. Y entonces así tratamos como de buscar patologías que encajen con las manifestaciones que tiene el paciente, que básicamente son manifestaciones que indican un daño a nivel del sistema periférico. Entonces así llegamos a tener en cuenta las patologías. Ahora, la ganglionopatía de la raíz dorsal, estas de aquí, si bien se manifiestan como una polineuropatía sensitiva, como una ataxia sensitiva, y respetando los nervios motores, entonces los pacientes presentan una alteración sensorial de distribución asimétrica y ataxia temprana. Y estas manifestaciones nos coinciden con las descritas por la paciente y las que se encuentran durante el examen físico. Y asimismo también la identificación temprana es imprescindible, ya que pueden anunciar una neoplasia subyacente, o también una enfermedad autoinmune. Ya, ahora en el síndrome de Lewis-Sommer, en el caso de una neuropatía de este tipo, la afectación inicia por las extremidades superiores o también luego se extienden a los nervios distales de las piernas, provocando así un dolor y parestesias, que son síntomas atribuibles a esta paciente, como ya lo mencionamos. Entonces, también existe una afectación en los reflejos profundos, estando estos ausentes en los brazos como también lo están en este caso, pero se conservan en las piernas. Y en sí este hecho es relevante, puesto que la paciente no conserva sus reflejos profundos en las extremidades inferiores, y entonces esto se consideraría una posible razón para que podamos descartar en el diagnóstico. Y también, a pesar de que esté bastante cerca con la sintomatología, se deben obviamente realizar más estudios. Y en cuestión de la neuropatía vasculítica, al tener un patrón asimétrico, como lo vimos como está dentro de los diagnósticos diferenciales, también, pues como se mencionó anteriormente, el patrón de distribución de la afectación nerviosa no ha sido de forma simultánea, debido primero a la edad del paciente, al tiempo de la evolución y a los títulos y a los valores elevados de los anticuerpos. Y también de la posibilidad de una enfermedad vasculítica asociada a esto es muy alta. Y en la lesión siguiente, por favor. Ahora, en la lesión de la compresión medular, en sí la parte normal más baja de la médula espinal se la conoce como el nivel neurológico de la lesión. En este caso es muy particular, ya que la paciente no presenta todos los signos y los síntomas clásicos, pero sí uno en particular, como la pérdida o la alteración de la sensibilidad. Asimismo, incluida la capacidad de sentir el calor, el frío y el tacto. Y en sí este diagnóstico puede además descartarse también porque fue una lenta progresión y además de una lesión medular que se manifiesta de una forma como más brusca. Y en la lesión de los nervios periféricos,
Al existir la afectación de las extremidades, se puede intuir en estos casos una posible lesión de los nervios periféricos por distintas causas. O sea, es decir, estas lesiones se asocian con una disfunción de la motoneurona inferior, también una pérdida sensorial o reflejos tendinosos disminuidos y una posible disautonomía. Y los déficits sensoriales fueron bilaterales y asimétricos, con la mayor pérdida de todas las capacidades sensoriales en la mano derecha y en el pie izquierdo. Y su pérdida de los reflejos tendinosos fueron de forma asimétrica, y aunque se informó que existe una debilidad y una atrofia muscular, la reducción de la fuerza estaban notablemente ausentes. Ahora, en el diagnóstico diferencial también pusimos la esclerosis múltiple, ya que esta es una enfermedad crónica y también es una enfermedad autoinmune que afecta a la mielina o a la materia blanca del cerebro o también a la médula espinal, y de esta forma provoca la aparición de las placas escleróticas que van a impedir el funcionamiento normal de estas fibras nerviosas. Entonces, la esclerosis múltiple produce una anomalía inmunológica que se suele manifestar en problemas de coordinación y en problemas de equilibrio, o también debilidad muscular y sensaciones como de picazón o pinchazos, o también entumecimiento. Y estos síntomas sí están presentes en el cuadro clínico de nuestra paciente, por lo que se puede llegar a pensar en la enfermedad. Sin embargo, el tiempo de evolución de la paciente manifestaría otros síntomas como alteraciones en la vista o dificultades para pensar o para memorizar, o también alguna situación que no ha sido mencionada en ningún momento. Siguiente. En los exámenes complementarios tenemos las pruebas de electrodiagnóstico, ya que estas evalúan los síntomas musculares que pueden ser consecuencia de lesiones o también de enfermedades de los nervios o los músculos del cuerpo. Y estos estudios son útiles para evaluar ¿Cómo que me escapé sin pedir permiso? O el hormigueo, o también el dolor, o incluso la debilidad muscular, puesto que la paciente manifiesta síntomas de hormigueo y síntomas de dolor. Entonces, esta prueba nos resulta útil en este caso en particular, ya que con el fin de ver qué enfermedad puede ser, sobre todo en las neuropatías con sus patrones en específico, además de también verificar si es que existe alguna afectación que es netamente sensorial o también que pueda ser motora. Y la prueba de anticuerpos específicos para el Sjögren, en este caso, por la elevación del factor remoto E y los ANA positivos, y al tener como posible diagnóstico la ganglionopatía de la raíz dorsal y la radiculopatía vasculítica, entonces se hace necesario descartar la presencia de esta enfermedad, o también otra enfermedad que sea de origen inmunitario. Y se recomienda realizar también exámenes para los anticuerpos como el anti-RO o el anti-LA. Y en la resonancia magnética de la columna para evaluar la parte cervical, dorsal y lumbar, se propone una RM con contraste con el fin de poder observar posibles lesiones medulares, y también se debe pedir imágenes con cortes finos y ponderaciones, y en su caso pedir también un STIR tanto en axial como en forma sagital. Siguiente. Bueno, y como discusión tenemos que las neuropatías periféricas son un grupo diverso de trastornos que afectan los nervios periféricos, que pueden ser adquiridas o hereditarias, de origen sistémico o restringidas a los nervios periféricos. Estas afectaciones son comunes, a menudo dolorosas, a veces incapacitantes e incluso fatales. Y la paciente empezó con síntomas en los brazos, en las manos, en las piernas y en el pie, que los refirió como envueltas en vendas, y síntomas que nos dan a pensar en una neuropatía periférica. Luego de su cuadro evoluciona con una pérdida de la motricidad fina, para finalmente, antes de su llegada al hospital, nos presenta el signo de Romberg positivo, entumecimiento, los hormigueos, el dolor punzante en los brazos y en las manos. Y en los estudios electrodiagnósticos, bueno, incluso
como incluimos la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa, proporcionan una información adicional como la distribución de la neuropatía y la extensión del daño a los axones y a las vainas de mielina. Y estos exámenes distinguen las neuropatías axonales de las desmielinizantes, las cuales comúnmente son inflamatorias y también son tratables. Siguiente. Muchas gracias. Ok, ya que usted ha leído todo lo que corresponde a los diagnósticos diferenciales con tanta solvencia de términos, pues yo quisiera saber por qué piensa en esclerosis múltiple. Ya, bueno, en esclerosis múltiple, o sea, primero descartábamos con las pruebas, o sea, con las pruebas que teníamos. Contésteme la pregunta. No se vaya por las ramas. Ya que en la clínica de la esclerosis múltiple, en relación con la localización del foco de la desmielinización, también aquí nos incluyen los trastornos sensitivos como los motores. En este caso, como es la que nos tiene nuestra paciente. Usted, cuando termina de leer la historia clínica, de entrada usted dice neuropatía periférica. No entiendo por qué piensa en esclerosis múltiple. Ya está malo. Es una afectación del sistema nervioso central. Por eso le pregunto por qué piensa en esclerosis múltiple. O sea, es que igual más adelante la pudimos descartar. Primero pensábamos por los exámenes que la paciente tuvo cuando recién la ingresaron. Pero porque no hubo manifestaciones neurológicas. ¿De qué es lo que habla? ¿De qué es lo que habla, hijito? ¿Cómo no hubo manifestaciones neurológicas y todo lo que ha tenido es manifestaciones neurológicas? No, pero yo me refiero en el sistema nervioso central. ¿Y entonces para qué pone esclerosis múltiple? Es que, bueno, por eso es que más adelante igual la descartamos. No, más adelante igual la descartamos, me parece un argumento que no tiene asidero. Porque entonces no ponga neuropatía periférica. Cuando usted estaba leyendo sobre los síntomas positivos y negativos, ¿a qué se refiere? A los reflejos. O sea, el examen neurológico por reflejo. Cuando usted se refiere a las imágenes en STIR, ¿a qué se refiere? Lo cual me comprueba que solamente lo ha leído, pero no puede sostener ningún argumento al respecto. ¿Qué es una ataxia sensorial, señorita Quintanilla? Bueno, en sí la ataxia, o sea, por lo cual, ¿cómo se produce? No, contésteme la pregunta, por favor. ¿Qué es la ataxia sensorial? Bueno, la ataxia sensorial es cuando hay unas afectaciones en las vías sensoriales. Muchas gracias. Señor Pontón. Dígame, doctora. ¿Cómo se examina una ataxia sensorial? Que tanto la han nombrado en la presentación de su caso. Ya, o sea, la ataxia sensorial podemos examinarla, al paciente le podemos, bueno, tapar los ojos, ¿verdad? Y hacer que identifique un objeto. O sea, el proceso de identificación forma parte de las ataxias.
O sea, sí, porque estaría alterada No, señor, no, señor, está equivocado. acción de Eso no la es percepción, ataxia. pues no. Eso no es ataxia, señor. ¿Qué son los síntomas negativos de una neuropatía periférica de los que habló su compañera? Los síntomas negativos. Ajá. De la ataxia periférica me dijo, ¿verdad? No hay ataxia periférica, hijito, por Dios. Ay, señor. De la neuropatía periférica, perdón. ¿Qué? Sí, ¿qué son los síntomas negativos de una neuropatía periférica? Ya, hasta que busque, hasta que le encuentre, hasta que le digan. Señor Pino. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Por qué el Romberg está presente en esta paciente? Ya. La paciente en el caso clínico de nosotros refirió que en un lapso de tiempo ella primero inició con una especie de tambaleo cuando cerraba los ojos, cuando se iba a duchar, y que posterior a esto el Romberg comenzó, o sea, al examen neurológico la paciente específicamente dio positivo para el Romberg. Sin embargo, también decía que la marcha de la paciente no estaba alterada. Entonces, si nos ponemos a analizar el Romberg, se supone que uno utiliza el Romberg para tratar de ver si hay alguna patología a nivel del sistema vestibular. Sin embargo, también decía que el Romberg también nos sirve para ver si hay algún compromiso a nivel de estas neuronas estas neuronas sensitivas que se encuentran en la raíz posterior, en la raíz del ganglio posterior, ya que hay células que son grandes y son células más pequeñas y las cuales originan ciertos axones que van hacia la parte periférica. Y también decía la teoría que si tú puedes llegar a comprometer estos tipos de neuronas, tanto grandes como pequeñas, puede existir una especie de debilidad muscular en la que el paciente puede dar un positivo para Romberg. ¿Y quién le ha dicho que el Romberg examina las vías motoras? O sea, lo habíamos leído como opción nada más de que o podía ser algo vestibular o podía ser algo con compromiso a nivel de musculatura, debido a las inervaciones que existen por estas neuronas. ¿De qué es lo que habla, señor? Por Dios. Yo sé que ustedes han abierto todo el caso clínico y que han leído incluso la discusión que hacen los médicos para el caso clínico. Pero ni eso lo pueden sostener. Ni eso lo pueden sostener. El Romberg no tiene nada que ver con musculatura. ¿Qué otras patologías? Con la parte propioceptiva sí podría, sí, o sea, sí tiene que ver. Pero eso es sensibilidad, pues señor, eso no es musculatura, pues. Ah, disculpe, es que lo confundí un poco. No, pues es que ese es el problema. Ese es el problema cuando uno presenta algo sin entender y no se preocupa por entenderlo más. Y no estamos hablando de cosas clínicas, ni de especialidades, ni de nada. Estamos hablando de cosas básicas. ¿Qué otras patologías afectan el ganglio de la raíz dorsal? Porque ustedes hablan de una ganglionopatía. Una radiculopatía vasculítica, podría ser. Ganglio de la raíz dorsal. No me hable de radiculopatía. El ganglio es una cosa y la raíz es otra cosa. O sea, puede ser alguna enfermedad inmunológica. El caso es un paciente con Sjögren, ya sabemos que tiene algo inmunológico. La pregunta que le he hecho y que por favor les pido, les suplico que se atengan a la pregunta. ¿Qué otras patologías
producen lesión ganglionar dorsal? No se me viene a la mente. No se le viene a la mente. Muy bien, señor. Está perfecto eso. Señor Mazzini. Sí, doctora. Ok. En el caso de que sea un paciente con una polineuropatía paraneoplásica, ¿cuáles serían las características que esta paciente tiene o que no tiene para poderla considerar en el diagnóstico? ¿Puedo repetir la pregunta? Otra vez la escuché que el internet tengo un poco malo. Está lloviendo. ¿Qué signos o síntomas tiene esta paciente que le podrían hacer pensar en una neuropatía paraneoplásica? Puede ser por la dificultad de caminar, de mantenerse de pie, porque dice que tambalea y porque tiene el síndrome de Rumber positivo. Entonces usted no podría diferenciarlo de este caso. No. Sí se lo podría confundir por la clínica que va a tener. ¿Cuál clínico? Eso porque tiene el síndrome de Rumber positivo y también por la pérdida de peso. ¿Qué otras patologías le dan ataxia sensorial? Algo que tenga lesión en... Es síndrome de Guillain-Barré. Una neuropatía diabética también. ¿En qué consiste la ataxia sensorial entonces? Entonces todo el mundo lo tiene, todos los que tienen neuropatía, entonces todos tienen ataxia sensorial. Eso va a ocurrir por una lesión en los cordones posteriores de la médula. Entonces no es una lesión periférica. Es una lesión central. Sí. Grupo 1, muchas gracias. Pueden retirarse. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Está horrible, ¿verdad? Una crecimiento ocular. La visión ocular normal es de 12 a 21, 22 cuidados. De 12 a 21, 22. Pero no puedes confundir porque habla de visión nublosa. Doctora, disculpa, ¿me puede decir si se ven las diapositivas? Se ve chiquito. No, es que aún no las proyecto, doctora, solo es... Ah, bueno, sí se ve tu aplicación. Tenemos síndrome de Cogan, síndrome de Doctora.
uveitis por artritis ¿Usted sí psoriática me porque yo escucha? tenía... Sí. Quería pedirle un favor. ¿Podría dejar a mi grupo para el final? Es que ya mismo tengo un examen. ¿Cómo si da clases hasta las 9? Sí, es que el doctor no quiso cambiar el horario. ¿Y qué pasa? ¿A qué hora tienes el examen? A las 8, dura 10 minutos y ya de ahí yo ya vuelvo. Ah, bueno, entren y salen. Somos algunos. Bueno, entran y salen. No, yo soy el 2. No, yo estoy pidiendo al grupo 1 que se presente en este momento. No, sí, solo le estoy comentando. Por eso, entonces anda a dar el examen y regresas. Sí, eso voy a hacer ya. Muchas gracias. Adiós. A ver, empieza Michelle Neder. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Siguiente. Están que revisan lo último en Google. Que esos son los motores de búsqueda de ustedes, Google y Wikipedia. Me avisas, Michelle, para empezar a pasar las diapositivas. Ya te dije que siguiente hace rato. Ya, comenzamos con el motivo de consulta a nuestro paciente, que se presenta un paciente masculino de 48 años de edad que presenta confusión. Sí. Ya, como datos personales del paciente, que se presenta en la sala de neurología, soltero, de edad de 48 años, masculino, abogado, y bueno, ya. Tenemos un paciente de sexo masculino, como ya mencionamos, de 48 años de edad, con antecedentes patológicos de cáncer de piel, melanoma tratada con crioterapia, el cual acude por presentar un cuadro clínico de evolución de 4 días, caracterizada por confusión, agitación y distracción, que empezó en un viaje en México. Los familiares refieren que el paciente tiene pérdida de peso de aproximadamente 1 año, sin razón aparente, y que tiene relaciones sexuales con hombres sin uso constante de preservativos. En los antecedentes patológicos personales del paciente tenemos que no refiere a enfermedades de la niñez y adolescencia. En las enfermedades adultas, como ya mencioné, tuvo cáncer de piel en WhatsApp, pues. En intervenciones quirúrgicas refiere una citología de 2 años atrás para extraer un cuerpo extraño. No refiere traumatismos, tiene alergia a la penicilina, no refiere transfusiones sanguíneas y menciona que usa melatonina. No refiere antecedentes patológicos familiares. Y en los hábitos tóxicos solo refiere un consumo de alcohol moderado. En la alimentación se menciona que tiene una dieta baja en azúcar añadida y no refiere sobre dieta, apetito o sueño. Siguiente. En el examen físico, en la inspección general, tenemos el paciente de sexo masculino de 48 años de edad, con aparente la edad que dice tener, y biotipo morfológico normolíneo. Este se encuentra en decúbito dorsal con actitud activa electiva, estado de conciencia viril, colabora con el interrogatorio. Los signos vitales, una presión de 120/62, frecuencia respiratoria 16, frecuencia cardíaca 79 por minuto, saturación de 99 y temperatura de 35.8 grados centígrados. En la
En los exámenes del sistema, el aparato respiratorio, tenemos unos campos pulmonares claros y ventilados, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, y aparato digestivo, automovilando, que no es depresible y no doloroso, a lo cual se la palpación. Al paciente también se le realiza un examen físico dermatológico, en el cual se evidenció presencia de una pápula escamosa morada café de 0.5 centímetros de diámetro en la parte medial de la pierna izquierda, otra placa morada café de 1.5 centímetros de diámetro en la parte medial de la planta del pie izquierdo, múltiples máculas moradas en el paladar submural, múltiples escaras eritematosas, placa roja de 3 centímetros de diámetro en pecho con costra hemorrágica y contenido purulento, placa roja de 4 centímetros de diámetro en flanco izquierdo, canales escamosas y una cosa café, pápulas en cara, placa escamosa roja de gran tamaño de espalda y lesiones escamosas en el cuero cabelludo. Y este paciente también presenta linfadenopatía en la izquierda. En la primera imagen podemos ver la pápula escamosa morada café de 0.5 centímetros de diámetro en la parte medial de la pierna izquierda. Y en la segunda imagen podemos ver la placa morada café de 1.5 centímetros de diámetro en la parte medial de la planta del pie izquierdo. Bien. Bien. En el examen neurológico tenemos el estado del paciente, el estado mental, el nivel de conciencia vigil, contenido de la conciencia conservado y presenta anosognosia. El lenguaje, afasia no fluente, los nervios craneales, en el tercer par tiene ptosis palpebral izquierda, y séptimo par presentamos espasmos intermitentes en el lado derecho de la cara, el resto de los pares craneales se encuentran conservados. Y conforme al examen motor, se encuentra sin alteración. El trofismo muscular es eutrófico y el tono muscular normotónico. En fuerza muscular, en la escala de Daniels, tenemos que los miembros superiores ambos se encuentran 5/5 y los miembros inferiores, el derecho 5/5 y el izquierdo 4/5. 100. Ya, de ahí para los reflejos tenemos que se encuentran normales, con puesta refleja normal, y la coordinación y marcha, una coordinación conservada, y la marcha se encuentra no valorable, porque marchaba y caminaba lento y era incapaz de realizar marcha en tiempo. Entonces, como resumen, tenemos un paciente de sexo masculino de 48 años, con antecedente patológico de cáncer no melanoma, que fue de consulta por cuadro clínico progresivo de 4 días de evolución, caracterizado por confusión. De antecedentes tenemos de viaje a México, pérdida de peso en razón aparente de 1 año de evolución y relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, sin un uso constante de preservativo. En el examen físico, presencia de ptosis palpebral izquierda, espasmos intermitentes en el lado derecho de la cara, múltiples lesiones dermatológicas y linfadenopatía en la izquierda. Siguiente. Y ahora vamos a presentar los diagnósticos diferenciales. Los voy a mencionar y luego voy a continuar explicando poco a poco de método. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué se saltan de lo que termina un caso clínico directamente a un diagnóstico diferencial? Así les enseñaron semiología. Así han aprendido clínica. ¿Cuál es el punto de partida para hacer el diagnóstico diferencial? Cuando tú haces un diagnóstico diferencial, partes de algo. ¿De qué partes en este caso?
Es un cráneo hipertensivo, es una neuroinfección, es un síndrome meningio, es una encefalopatía difusa, es una polineuropatía, es una radiculopatía, es una mielopatía, es una cerebelopatía. ¿A partir de dónde tú partes para hacer el diagnóstico diferencial? No entiendo por qué es que hacen así. Y eso pasa, ¿sabes por qué pasa eso? Porque como ustedes entran al internet y sacan el caso clínico y saben todo lo que corresponde al caso clínico, lo que hacen es acomodarlo para la exposición. Pero cuando ya se los comienza a ustedes a presionar para que piensen y razonen lo que están diciendo, ahí están perdidos. Es un diagnóstico sindrómico que hay que sacar, ¿verdad? De acuerdo a la... Y medicina no es así, hijita. Señores en general, no a usted solamente, señorita Neder. No es así, medicina no es así. Medicina tiene que pensar. No, pero antes de dar los diagnósticos diferenciales, tiene que pensar por qué sí y por qué no. Antes de dar diagnóstico diferencial. ¿Usted va a hacer el diagnóstico diferencial a partir de qué? Coger todos los signos y síntomas y decir, y de acuerdo a esto voy a sacar los diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es su sospecha semiológica o sindrómica de ese paciente? Sospecha semiológica. Eso según lo que presenta el paciente. ¿Cuál es el motivo de consulta principal de ese paciente? La confusión del paciente. Ya, entonces a partir de un cuadro confusional. Entonces, ¿qué puede provocar un cuadro confusional? Una neuroinfección. Entonces, en neuroinfección están todo lo que tú me has puesto ahí en el diagnóstico, en la diapositiva. Pero eso no solamente provoca un cuadro confusional. ¿Sí ves la diferencia? Les vuelvo a repetir una cosa, señores. ¿Y cuál es el diagnóstico? En educación virtual hay muchas cosas que ustedes tienen ventajas sobre los profesores. Pensamos que es el síndrome de si quieren ponen la cámara, si no quieren no la ponen. Lo cual desde ahí ya te da a entender con qué persona estás tratando, si da la cara o no da la cara. Solo con la visión borrosa y con la Punto fatiga 2. que tiene. Tienen la computadora al lado, con lo cual pueden buscar lo que quieran en el lapso en que se hacen los que están pensando. Tienen el celular al lado, en el cual pasan los mensajes a la velocidad que quieren, en el lapso en el que están pensando. Tienen el texto de lo que van a hablar ya preescrito, como que estuviesen como que estuviesen discutiendo una diapositiva. Tienen millones de ventajas. Y yo podría, a todos ustedes, ya, perfecto, ya cumplieron y se acabó. Pero de eso no se trata, señores. Se trata que ustedes van a ser médicos. Y los médicos no nos podemos basar solamente en las máquinas. Porque cada paciente es un mundo diferente. Entonces tenemos que aprender a pensar. Y ustedes cada vez las generaciones nuevas, peor ahora en línea, cada vez piensan menos. Eso es para el sífilis, pues. Pero sí leíste que no en la pueden segunda hacer vez ejercicio mental. Por eso tienes un cuadro confusional. Y si tú lo querías hacer más reducido, entonces un cuadro confusional, qué sé yo, una encefalopatía difusa. Y a las finales ahí lo hacías más reducido. Tenemos que ir a la guía semiológica para ver bueno, cuál sería sigamos con lo que tiene. De nada sirve ya a estas alturas del partido. Siga. Presentado como diagnóstico diferencial, infección por VIH, meningitis aguda y sarcoma de Kaposi. Primero, sobre la infección por VIH, pensamos que nos estamos basando en los antecedentes del paciente y los hallazgos físicos.
Es nuestra primera sospecha de diagnóstico. ¿Y qué has pensado en un síndrome de reconstitución inmune asociado a infecciones oportunistas? Como ya lo mencionamos, Porque la sífilis es una, o sea, es una neuroinfección oportunista. También las relaciones sexuales con personas de mismo sexo. Pero es un no diagnóstico sindrómico. Con sindrómico sí. ¿Por qué? Porque es un síndrome de reconstitución inmune porque está asociado a ciertas patologías con infecciones oportunistas. En base a esta alta sospecha de VIH, exacto. Creemos que se debe hacer para poder sustentar la neurosífilis. Para poder descartar si se trata de un paciente con VIH positivo. Y la clínica realmente el paciente es muy sugestivo a esta patología, pero hay que descartar que muchas veces los síntomas de VIH suelen ser muy variables y en muchos casos pasar bien. Y ahí la encefalitis viral, en base al cuadro clínico también de este paciente, por la condición, la agitación y la sintomatología sugestiva de lesión del parénquima cerebral, en forma de focalidad neurológica vertical, como es el síntoma que presenta este paciente que es la fase, y tenemos la sospecha de la presencia de encefalitis. Parte de los exámenes complementarios que nos podrían ayudar a afirmar o descartar esta patología puede ser primeramente el estudio de imágenes como por ejemplo la tomografía y la resonancia. Tenemos que destacar que la encefalitis estética es la causa más frecuente de encefalitis esporádica, por lo que podría ser la primera etiología brutal. Y es muy característico de la encefalitis estética encontrar en las pruebas de imágenes afectadas en el nivel frontal, especialmente bilateral y que no hay afectaciones de los canales de la base, por lo que una tomografía o una resonancia de cabeza de personas nos harían pensar en que la causa sí puede ser el virus del hepatitis tipo 1. Y por otro lado también es importante realizar una punción lumbar, así podemos no solo confirmar de la existencia de una neuroinfección, sino que también nos guiaría a la infecciosa, ya que es muy usual encontrar los casos de herpes simple 1, la telocitosis linfocitaria, y linforraquia normal. Y estos parámetros nos ayudarían a aún más. Y terciario. Y también sería importante realizar un por eso, no, es la segunda. Esta tiene sífilis secundaria. Ya, tiene sobre la meningitis aguda tenemos si te pones a buscar, tiene sospecha ocular y vestibular también. Por eso hemos escogido este. Es alta, por lo que en base a exámenes complementarios antes mencionados, por la encefalitis viral, nos ayudaría también a descartar una meningitis en el paciente. No, búscate up to date es lo último. Y hay que tener en cuenta que la meningitis aguda se caracteriza por la presencia de fiebre, alteración de conciencia y sitios de irritación benigna, aunque estos últimos dos realmente no se encontraban presentes en este paciente. Pero mírate up to date. Claro, que es en el caso de nuestro paciente, de nuevo sería de mucha ayuda, porque hay que recordar que ante la sospecha de una meningitis aguda, realizar una punción lumbar sin antes hacer una sería contraproducente y una mala praxis por parte del médico que lo realice. Se debe, mediante la TC, buscar si existe presencia de edema cerebral o de alguna lesión ocupante del espacio con efecto de masa, para descartar realizar una punción lumbar por la alta probabilidad de lesión cerebral. Y ahí, en el caso del paciente que no tenga ninguna de estas afecciones, sí se puede realizar punción lumbar y basándonos en los resultados de estas podemos confirmar o descartar si se trata de una meningitis aguda. Porque eso ya leí. Yo quiero saber es otra cosa. ¿Cómo voy a sacar el diagnóstico sindrómico? Y ahora el sarcoma de Kaposi lo tenemos, más que nada ante la alta sospecha de la presencia de VIH, como ya mencionamos, en nuestro paciente.
su antecedente de cáncer de piel, no melanoma, y también las múltiples lesiones dermatológicas que se hallaron en el examen físico. Se sospecha por eso del sarcoma de Kaposi. Esta sospecha es en base a, primeramente, que esta es una de las neoplasias más frecuentes asociadas a los pacientes con VIH. Además, está considerado que se presenta en pacientes inmunosuprimidos, puesto que en pacientes con sistema inmune normal no suele presentar esta sintomatología. Es importante destacar que ante los hallazgos encontrados en el examen físico dermatológico se puede pensar en el sarcoma de Kaposi por el tipo de lesiones dermatológicas que presentaba el paciente y las localizaciones de este. Estas se pueden manifestar como lesiones violáceas, dolores en las piernas o los pies o el rostro, como por ejemplo las dos que mostramos en las imágenes previas. Es de gran ayuda a realizar una biopsia de estas lesiones para cutáneas del paciente, para no solo confirmar o descartar el sarcoma, sino también para saber si tiene malignidad o no, por el caso de que nuestro paciente ya tuvo cáncer. Asimismo, es importante realizar un estudio de la linfadenopatía inguinal izquierda que presenta en su paciente por la sospecha de la infección de VIH y por la sospecha del sarcoma de Kaposi. Siguiente. Como exámenes complementarios tenemos la tomografía computacional, la resonancia magnética, punción lumbar y exámenes de laboratorio. En esta imagen tenemos un corte axial de tomografía que evidencia hipodensidades en la sustancia blanca de los lóbulos frontales, los cuales se extienden hasta la rodilla del cuerpo calloso y la sustancia blanca periventricular posterior. Siguiente. Aquí tenemos un corte axial de resonancia magnética en T2, donde podemos evidenciar hiperintensidades en la sustancia blanca frontoparietal. Se observa mayor en el lóbulo frontal derecho, y estas hiperintensidades se extienden hasta la rodilla del cuerpo calloso, por lo cual podemos ver que no hay estos problemas suficientes. En los exámenes de laboratorio podemos destacar que tanto hematócritos como hemoglobina y los glóbulos blancos se encuentran elevados, al igual que las plaquetas, el sodio y el potasio. La glucosa también se encuentra elevada. También tenemos se encuentra también elevada la globulina y la lipasa. ¿Por qué dices que el hematócrito se encuentra elevado? No, perdón, 103. Dios mío santo, qué barbaridad. O sea, que ni siquiera han leído el caso. Bueno, siga. En la función lumbar tenemos el aspecto, que es claro, su sintomatología. La presión de apertura es de 9 centímetros en HFO. Recuento celular, 4 glóbulos rojos y 7 glóbulos blancos. La celularidad predominante, 80% linfocitos, 20% monocitos, glucorraquia, 53 miligramos de cilindros y proteinorraquia, 97 miligramos de cilindros. Realmente no deberían haber glóbulos rojos, pero hasta el 20% de los casos suelen aparecer en la encefalitis específica. De ahí se encuentran normal. Y como diagnóstico final tenemos una encefalitis viral con sarcoma de Kaposi. Tenemos como esta la impresión diagnóstica por alta probabilidad de VIH positivo, por los múltiples antecedentes. Y se le pone síndrome de inmunodeficiencia humana más infección oportunista.
que a su vez al poderse encontrar positivos sin tratamiento, el interruptor se activa su enfermedad. Este paciente se encontraría normalmente inmunodeprimido, por lo que el sarcoma de Kaposi fuera el diagnóstico más probable en el tipo de lesiones dermatológicas que ya presenta nuestro paciente, y por lo que es la neoplasia más frecuente asociada a pacientes con VIH. ¿Y cuál sería el agente causal? O sea, en los exámenes que salía en el caso no se presentaba. Entonces, ¿qué podría ponerlo? O sea, ¿qué es lo que no sé? O sea, es una encefalitis el diagnóstico síndrome viral Eso sin es lo que no sé. etiología específica. Sí, etiología. Pide etiología y ese es el diagnóstico. Obviamente, diagnóstico etiológico, diagnóstico síndrome. Sí, o sea, nosotros creemos que puede ser probablemente por el VIH. No se Es presentaba, una neurosífilis, ¿verdad? Sí, pero Ellos dicen que es una sífilis secundaria. Sí, pero la pregunta es, ¿tiene manifestaciones cerebrales? ¿Cuáles son las manifestaciones cerebrales? ¿Y en base a qué hace el diagnóstico de encefalitis? ¿Qué puede ser la neurosífilis? Sí tiene... ¿Cómo es que se llama? La visión nulosa sí la tiene, Claro. pero tiene fatiga, pero habla de que tiene algo en el cerebro. En la tomografía del cerebro no hay nada. No hay nada. Entonces, la neurosífilis es una infección cerebral, no está con fiebre, calofrío. Entonces sí sería una sífilis secundaria. Diagnóstico encefalitis, leucemia. Por la afectación. Pero la uveitis y la hipoacusia. Y por la afasia. Eso no es neuro. Por la afasia. Sí. Por eso. Y por o sea que el hecho de que tenga afasia te indica que más probablemente sea una encefalitis. Pero eso es examen complementario que me dijo que ponga. O sea, no directamente solo la afasia. Es que por eso te estoy preguntando y tú me das como argumento que es la afasia. O sea, especialmente lo hacemos por el líquido cefalorraquídeo, o sea, por el examen de líquido cefalorraquídeo. Ok. Señor Paredes. Sí, doctora. ¿Por qué no puede ser en este paciente un cráneo hipertensivo si él tenía esas lesiones hiperintensas en la periventriculares en región frontal? Puede ser por los antecedentes que presentó nuestro paciente, doctor. O sea, no sus antecedentes, sino más bien su estilo de vida. Que, o sea, a mí me hicieron llegar a la conclusión que podía ser VIH porque perdió su peso. A ver, no te me vayas por la tangente. No, es que ¿Qué pregunta? No, usted me dice pregunta. Que por qué no es hipertensivo. Yo le estoy dando mi razón de por qué no es hipertensivo. O sea, ¿Tu razón que no es hipertensivo? ¿Por qué? Porque tiene VIH. No. O sea, entonces, termine de razonar entonces. No, lo que yo le dije es por qué el paciente no tendría la hipertensiva. Porque, o sea, yo viendo el caso, leyéndolo, no me hace pensar en que sea hipertensivo. Porque si llega a mí un paciente con pérdida de peso de 1 año que no sabe por qué perdió peso y nos dice que tiene relaciones con personas de su mismo género, lo primero que yo pensaría es VIH o una enfermedad de transmisión sexual antes que una hipertensión, doctora. Eso es lo que yo le trataba de decir. Pero no entiendo cuál es o sea, no entiendo la razón de lo uno con lo otro, por favor. ¿El cráneo hipertensivo qué tiene que ver? Por eso, doctora. Yo no pensaría nunca en un cráneo hipertensivo, aparte... ¿Pero por qué? ¿Porque tiene VIH? No, porque nunca presentó tampoco hipertensión, eso es lo que le trato de decir. ¿Cuál es la hipertensión? ¿Cuál es el signo de cráneo hipertensivo? ¿Qué es lo que no ha presentado para que tú me digas que no es un cráneo hipertensivo? No ha tenido tinnitus, doctora, tampoco es una de esas. Ay,
Ay, Paredes. Abraham Peña. Sí, doctora. Así se me ve. Sí te veo. Sí, lo que pasa es que como estaba fallando bastante internet en mi casa, me tuve que conectarme al teléfono. A ver, Abraham. Este paciente presentaba unas lesiones hiperintensas periventriculares en las regiones frontales. ¿Qué otras opciones hay para esas lesiones? Podríamos pensar en una esclerosis múltiple, una meningocefalitis, encefalomielitis también, hasta en un ELA, dependiendo, pero el ELA iría por otra zona. Bueno, quizá si hubiese atrofia también, podríamos pensar en una demencia, pero creo que la más parecida puede ser una esclerosis múltiple. ¿La esclerosis múltiple te da ese tipo de lesiones? No ese tipo, pero un poco parecidas. Entonces, si hablamos de proximidades al diagnóstico, puede ser un poco más cercanas. Pues son periventriculares y por la tonalidad también. Las lesiones de esclerosis múltiple son placas ovoideas. Placas ovoideas, ajá. Pero ajá, y ahí están bien ovoideas, tan ovoideas que parecen pentágonos. O sea, no me refiero como que... No me refiero como que sean exactamente esclerosis múltiple, pero sí podríamos pensar, son como una sospecha. Ok. ¿Y qué otra cosa puedes sospechar? Podríamos pensar también en una demencia, pero si fuese demencia también podría haber un cambio en la forma del lóbulo frontal. O sea, ¿tú crees que en las demencias hay cambios en el lóbulo frontal? Sí, o sea, no siempre, pero sí es un poco frecuente. Sí, pero no. O sea, demencias de larga data tienen cambios en el lóbulo frontal, la mayoría. Entonces, si estuviese eso, o sea, digo que este paciente podría tener, pero no es que bien, o sea, ¿por qué sí y por qué no? O sea, ¿por qué sí? Porque estamos hablando de lesiones periventriculares, solamente estamos hablando de lesiones periventriculares. Claro, y tú me hablas de demencias en el lóbulo frontal, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Estamos hablando de lesiones periventriculares. Lo que pasa es que las lesiones periventriculares en este paciente están cerca del lóbulo frontal, por eso es que lo mencionaba como relación. Pero si hablamos netamente de periventriculares, podríamos pensar en una afección de esclerosis múltiple, básicamente. Regresamos a la esclerosis múltiple y de ahí no salimos. O sea, no solamente eso, pero sí puede ser. También creo que prueba más clínica, loco encefalopatía, pero esto sí, en eso creería yo. El paciente tuvo un episodio después de la resonancia que parecía una crisis focal. ¿Qué opinas de eso? Sí, puede tener alguna similitud, pero más lo determinaría como que esté un poco letárgico, no como una crisis convulsiva. No creería un yo. Poco letárgico con contracción muscular. No, o sea, no por las contracciones en sí, sino por la actitud del paciente. Él estaba, o sea, no perdió no se perdió en el tiempo y el espacio, o sea, no fue, o sea, yo pensaría, no pensaría en una convulsión como tal. ¿Sino que pensarías en qué? O sea, una afección. En la etapa temprana la verdad que no pensaría en lo una pusimos, convulsión, pero... o sea, esa es mi respuesta en sí. Ya, pero no sabes por qué. No tienes argumento para decir por qué. Temprano. Porque... Estas se pueden clasificar. Porque no, o sea, no tiene mucha relación con el cuadro clínico. Aparte que... Ay, Abraham Peña. Ay, Abraham Peña. Ya, deje nomás, mijito, deje nomás. Santiago Peña. También hay otra que es la por campo. Dígame, doctor. ¿Sí me puede ver? Sí te puedo ver. Sí te puedo ver, sí. Micropatía por campo oscuro. La misma pregunta, este señor hizo después de la resonancia magnética, tuvo un episodio de 2 minutos que fue testificado por una persona en el cual tuvo mirada perdida, tuvo ciertas contracturas musculares y dificultad para hablar.
O sea, doctora, o sea, usted menciona las crisis focales y bueno, tal vez sí sea algo que se pueda pensar. O sea, muchas veces estas crisis focales, básicamente esa actividad eléctrica que se da va a quedar circunscrita, por decirlo, en un área concreta de la corteza cerebral. Entonces, dependiendo de esta área que se afecta, sería como que la sintomatología. Algo muy característico que usted acaba de mencionar es la parte motora, que lo que el paciente tuvo. Aparte también se mencionaba alteración cognitiva. O sea, tal vez sí pueda llegar a ser una crisis focal, pero no sé si podría yo en este momento tal vez decir con solo esa parte, porque fue una parte pequeñita que solo se mencionó, poderlo decir como Estamos de diagnóstico. acuerdo, si yo, aquí estamos discutiendo. Las discusiones de caso clínico es justamente eso. Las discusiones no significan que lo que ustedes dicen es verdadero y lo que yo digo es verdadero. Las discusiones son confrontarse tesis a favor y en contra, pero con argumentos. Ok, claro, tú me dices que sí, que podría ser una crisis focal, ok, y que podría ser, también podría no ser una crisis focal, y tiene alguna relación con el cuadro encefálico que este paciente tiene para que ustedes lleguen a un diagnóstico final de encefalitis viral. O sea, sí cumple con cosas que tienen estas crisis focales. Es verdad que, bueno, tal vez algunas otras no tuvo, porque también hay alteraciones sensitivas, hay muchos automatismos. O sea, dependiendo de las cosas, sí tiene, y hay cosas que tampoco no tienen. A eso es a lo que me refiero. ¿Es posible que en una encefalitis viral haya crisis? Puede ser. Sí es posible. No es que puede ser. Sí es posible. En las encefalopatías por VIH, que ustedes es el diagnóstico que aparentemente me están presentando, ¿qué otra manifestación, aparte del cuadro confusional, podría existir? ¿Qué otra manifestación clínica? Se mencionaba la agitación, que el paciente se encontraba como fuera de sí. O sea, son cosas que te hacen pensar tal vez en una neuroinfección. Por eso fueron las características de lo que lo pensamos. La verdad es que te juro que yo no entiendo cómo es que o yo hablo chino, o ustedes tienen una afasia sensorial y no me entienden. La pregunta es clarísima. Tienes un paciente con una encefalopatía que me dices que es probablemente por VIH. Y yo te estoy diciendo, aparte del cuadro confusional, ¿qué otra sintomatología podría tener el paciente? Y tú empiezas bien diciendo que la agitación y todo esto de aquí, el cambio de conducta podría ser, pero de ahí te me vas por otro lado. Se te acabaron las posibilidades. ¿Leíste, fuiste a leer, aunque sea que es encefalopatía por VIH? Sí, leí, doctor. Ya, ¿y cuál es la característica de la encefalopatía por VIH? ¿Cómo también se la llama? No recuerdo, doctor. Complejo demencia-sida, hay deterioro cognitivo. ¿Sí ves a lo que yo me quiero referir? Que ustedes no se pueden conformar con la miseria que puedan recibir porque es por cuestiones de tiempo, que tienen que leer más. Es impresionante. Como todo en la educación virtual es simplemente ustedes presentan y yo hablo, ustedes presentan y yo hablo, pero como no hay discusión, entonces claro, cuando hay discusión ahí es como cuando llegó el COVID aquí, nos desnudó como sistema de salud. Bueno, Peña, estuviste un poquitín menos mal que el resto. A ver, terminemos con Villarruel. A ver si Villarruel me hace bajar la adrenalina. Sí, doctora. A ver, Adrián Villarruel. Este paciente tiene en una tomografía una
una imagen que parece un meningioma, según lo que refieren en el texto y lo que se ve en la imagen. ¿Qué importancia tiene eso? Yo creo que para este caso no tiene tanta relevancia porque parece calcificado. O sea, ya es viejo. Parece que el meningioma es viejo porque está calcificado. ¿Eso es lo que me estás diciendo? O sea, es anterior, no viejo. Entonces, según tú, no tiene ninguna relación, ¿no? No, para mí no. ¿Por qué no tiene ninguna relación? Porque debería tener otra sintomatología, pero no la tiene. ¿Cómo qué? Y está calcificado. A ver, pero por favor, no me digas que porque está calcificado no debe tener sintomatología. Eso no es una respuesta. Este es un paciente 50. El que esté calcificado puede ser muchas cosas, pero eso no hace la diferencia en que haga o no haga síntomas. Es más común que identifiquen adultos jóvenes entre los 15 y 24 años. Bueno, pero ya, ¿por qué no puede ser esto? Porque no tiene los signos meningios. No presentó ninguno de los signos meningios. O sea que en los meningiomas, según tú, hay signos meningios. ¿Sí? Sí. No, señor, no hay signos meningios. Ok, vamos con otra pregunta, por lo menos algo que puedan contestar. Este paciente presentaba, dentro de los exámenes de líquido cefalorraquídeo, presentaba 7 células blancas y 4 células rojas, con un contaje de 80% de linfocitos y 20% de monocitos. ¿Qué patologías podrían encajarse dentro de esa celularidad? Bueno, pensando un poco, puede ser meningitis. Puede ser meningitis. ¿Cuál meningitis? Podría ser viral, porque bacteriana no creo, porque no tiene alteraciones en la glucosa. Pero en cuanto a la celularidad, yo te lo he nombrado. ¿Hace alguna diferencia? ¿No hace ninguna diferencia? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Lo tacho? ¿No sirve para nada el examen? ¿Qué hago? No, o sea, sí es importante, porque me podría dar el... Puede dar una pauta, una probabilidad, porque para que sea una infección. Este paciente tenía una prominencia de las glándulas parótidas. ¿Qué relación eso tendría con la encefalopatía que ustedes me están presentando como encefalitis viral? Ya, pues porque esto puede estar asociado para que me dé la pauta, una indicación más para que me diga que es viral. Es algo viral, infeccioso. ¿Qué cosa? La alteración de las glándulas parótidas. ¿Podría tener alguna relación con enfermedades que sean por espiroquetas?
Las alteraciones en las parótidas también hay en la cirrosis. Sí se podría pensar, las piroquetas son también virales. Las espiroquetas son virales. Sí, representan viralidad. O sea que la sífilis es viral. Claro, pues, la sífilis es viral, pues. Por el treponema. No, eso es otra cosa. ¿Y la sífilis por qué es provocada? ¿Qué es el treponema? Ah, bueno, sí. Pero no sé... El treponema pálida es una bacteria. Ah, sí, está bien. Una bacteria. ¿Seguro? Entonces no es viral. Es viral, se transmite vía Y el sexual. treponema es una espiroqueta. ¿Cómo me vas a decir que no? Aquí dice el treponema pálido. Bueno, señores. Muchas gracias. Grupo 3. Dios. Doctora, disculpa, nos retiramos, ¿verdad? Por supuesto. Vayan a descansar. Está bien, doctora. Buenas noches.